Saludamos a esta hora en Washington a José Miguel Vivanco, es el director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, buenas noches, bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias, Jason, muy buenas noches. Hemos visto una jornada de manifestaciones, la madre de todas las marchas, como la llaman los venezolanos. Vimos todas las autopistas llenas en Caracas y varias ciudades venezolanas también, pero también vimos una vez más la represión del régimen chavista. Quisiéramos conocer el análisis que hace Human Rights Watch de lo vivido hoy en Venezuela. La jornada aún no ha concluido. Efectivamente ha sido todo muy tenso porque el gobierno ha hecho un despliegue de fuerza muy fuerte y la Guardia Nacional Bolivariana, al igual que los colectivos, se han destacado como en el pasado por su brutalidad, por el exceso en el uso de la fuerza. Incluso en el caso de colectivos, aparentemente serían los responsables de estas dos muertes. Un niño de 17 años y una chica de 21 años. Hay fotografías, hay videos que están circulando por todo el mundo de estos dos casos horrorosos. Ojalá que sean los únicos. Sin embargo, todavía quedan largas horas y como ha ocurrido en el pasado, es probable que las fuerzas represivas del régimen se ensañen con aquellos sectores que han protestado el día de hoy, especialmente en los barrios populares de Venezuela. La situación es extremadamente tensa. Felizmente, a diferencia del pasado, ha habido advertencias por parte de la comunidad internacional. Hay un grupo importante de países que se expresó el día de ayer y le advirtió al gobierno de Maduro que debía respetar el derecho de grandes sectores de la población venezolana a manifestarse pacíficamente. Hemos escuchado también a un Nicolás Maduro en una movilización chavista, que además se presentó sin problemas, diciendo por primera vez que le gustaría ver en elecciones a los líderes de la oposición. ¿Usted cree que ha cambiado algo o son acciones posiblemente dilatorias? Es muy probable que se trate de tácticas a las que recurre el régimen, que más bien me parece que demuestran el aislamiento, el impacto de lo que es el desprestigio de esta tiranía. Y es muy curioso, Jason, lo que tú acabas de mencionar, porque por una parte tú tienes a un número enorme de ciudadanos que se han expresado pacíficamente en Caracas y en otras partes del país, y por otro lado tienes un grupo de personas, hay fotografías de ello, que parece que también fue importante, no tan masiva como el de la oposición, que se manifestaron a favor del gobierno, con un par de detalles importantes. Existe evidencia que muchos de los que concurren a las manifestaciones de gobierno lo hacen obligados, es decir, se trata de funcionarios públicos que están acarreados en vehículos estatales y que deben hacer presencia en esas manifestaciones. Y en segundo lugar, y curiosamente, esos sí cuentan con todas las facilidades y con toda la protección y con toda la movilización y el transporte que requieren para llegar a una manifestación y aplaudir a Maduro. Pero el resto de los ciudadanos, que son la mayoría de los venezolanos, se encuentran en una situación prácticamente sitiados por militares y donde no hay movilización. Hay más de 20 estaciones del metro que fueron deliberadamente cerradas, clausuradas, para evitar justamente el tránsito, la movilización de aquellos que querían participar en las manifestaciones de la oposición. Usted mencionaba dos tipos de represión. Una es la de la Guardia Nacional Bolivariana con tanquetas, gases lacrimógenos, y otra es la de los colectivos chavistas. Además, en esta jornada, según Maduro, ha habido más de 30 detenidos por supuesto terrorismo. ¿Quién es el que está imponiendo el terrorismo en Venezuela? Jason, Maduro habla que él quiere paz
dice que su gobierno representa la paz. Y esas palabras, esos discursos son tan vacíos, tienen tan poco contenido y tan poca credibilidad, porque todo el mundo también escucha a Maduro referirse a la oposición y a aquellos que se manifiestan en su contra como terroristas. Ese es el lenguaje que usa Maduro. O el de anunciar públicamente que va a militarizar y que les va a entregar armas a esas milicias. Todo esto es de una irresponsabilidad realmente flagrante y que debería generar una inequívoca condena por parte de los Estados miembros de la OEA. El llegar a aplaudir, a avalar, a proteger y promover a civiles, en el caso de los colectivos, son conocidas pandillas de delincuentes que tienen licencia para portar armas, para disparar, para detener, en cooperación con la Guardia Nacional Bolivariana. Creo que es una evidencia irrefutable de la degradación del régimen, de la degeneración a la que se ha llegado en Venezuela, de la falta de Estado de Derecho y de instituciones básicas. Señor Vivanco, ya para terminar, ¿qué hay que hacer? Porque los venezolanos dicen que necesitan el apoyo internacional. La comunidad internacional, por su lado, dice que los problemas de los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos, pero ni siquiera los que estaban marchando hoy han podido llegar hasta el punto de destino, que era la Defensoría del Pueblo, para protestar desde allá. ¿Cuál cree usted que pueda ser una alternativa en este momento para Venezuela? Yo creo que se están uniendo cada vez más las voces de los venezolanos en Venezuela, es decir, de los ciudadanos que quieren ejercer sus derechos, con las voces y las posiciones de la comunidad internacional. A mí me parece que esos mensajes en los que se decía, como tú bien dices, como tú bien recuerdas, que los problemas los resuelven los venezolanos en el plano interno, me parece que hoy día, dadas las circunstancias muy graves por las que atraviesa Venezuela, hay un grupo importante y mayoritario de países de la región, desde luego los más importantes, los de mayor peso, que se han manifestado en varias oportunidades haciendo críticas tan graves como sostener hasta el día de hoy que hay un quebrantamiento del orden constitucional en Venezuela. No es fácil de lograr un consenso entre un grupo importante de gobiernos democráticos de la región que estén dispuestos a emitir un pronunciamiento de esa naturaleza. Creo que con el curso de los acontecimientos, si el gobierno sigue mostrando esta actitud recalcitrante y autoritaria de persecución hacia aquellos que conforman la oposición y al mismo tiempo sigue utilizando, como lo ha hecho hasta ahora, a los tribunales de justicia como un instrumento para garantizar la impunidad y convalidar las acciones de gobierno, creo que es muy probable que la presión, la reacción internacional sea cada vez más fuerte, llegando incluso a la aplicación del mejor instrumento con el que contamos en la región para circunstancias de esta naturaleza, como es la Carta Democrática. Pues José Miguel Vivanco, él es el director para las Américas de Human Rights Watch. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Al contrario, un placer estar con NTN 24 esta noche.